Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Eh, Vamos a pasar a ver, como podrán haber visto en el video, hoy tuvimos un stop loss, puede pasar tranquilamente, estábamos bien, le erramos por poco, creo que fue una sola cosita que no tomé en cuenta, no le di importancia mucho, pero me pareció que no tenía mucho que ver tampoco, pero nada, lo vamos a pasar a ver y vemos qué fue lo que sucedió. Para eso vamos a empezar diciendo que hoy había dos noticias, una a las 9:30, otra a las 10:45, por lo que no tomé ningún trade hasta que sean las 11 más o menos. Fui viendo el mercado a partir de las 11 y ¿qué nos decía el mercado a las 11? Tuvimos una S&P, como pueden ver en estos precios, en estos valores, más allá de que el día anterior a la tarde tuvimos una alza completamente fuerte, esto ya no lo operamos nosotros. Tuvimos una especie de retroceso para seguir subiendo, pero noté que el Nasdaq tiene más fuerza hacia la caída que el S&P, porque no logró tomar los últimos mínimos para empezar a subir. Cosas que puedo interpretar quizás que no lo vi en su momento, esta S&P me podría haber dado una entrada tranquilamente a partir de acá, pero la verdad que no tomé nada porque parecía un poco largo el trade, aparte ya estábamos en máximos y me daba un 1 a 1.2, entonces no lo veía tan atractivo y no tomé nada, así que decidí esperar un poco y no empecé a notar que el S&P ya había tomado el máximo de Asia, como podemos ver acá, máximo de Asia, y al Nasdaq, que era el que estaba más vendedor, le estaba costando bastante tomar ese máximo. Por ejemplo, tenemos esta S&P, que es fácil de ver, el máximo con el máximo, pero a la hora de meternos, que fue cuando tuvimos la pérdida, vamos a irnos así, así se entiende, acá estamos, o acá estamos, no, acá estamos, perfecto. ¿Qué fue lo que a mí me hizo querer entrar al precio? Como ven, después de esta S&P empezamos a rebotar en el precio, a rebotar, a rebotar, a rebotar, a rebotar. El Nasdaq le estaba costando llegar a los máximos, tenía el high de Asia todavía, que después lo fuimos a buscar, pero en ese momento nos estaba costando, y nos empezó a generar una S&P con este máximo. Este máximo de acá nos genera un S&P, lo voy a poner así, con esta zona, en donde acá liquidamos, podría marcarlo acá también, pero creo que es lo mismo. Acá liquidamos este máximo, indicándome que la fuerza compradora que había generado este S&P era correcta y estábamos generando máximos más altos, pero acá teníamos un fallo en la toma de liquidez S&P. Esa fue mi confluencia para tomar el trade, además de que teníamos imbalances en esta zona para aguantar el precio y de que ya habíamos tomado los máximos en el S&P. Entonces me vine a esta zona y yo creía que el trade estaba bien ejecutado. Como pueden ver, generamos acá una manipulación, no, una caída, digámosle. En ningún momento entré en FOMO, en decir, ok, hasta acá llegó la S&P y listo. Yo lo que estaba esperando ver era una manipulación en el precio para seguir cayendo. ¿Por qué digo que hubo un pequeño error quizás de mi parte? Vamos a buscar dónde fue, acá, que fue en este máximo. ¿Cuál fue el problema que tuve? Yo creo que esto estuvo muy bien esperado. Vemos cómo el precio manipula. Para que vean, además, voy a marcar algo que me parece bastante importante. Esta franja horaria que marqué acá es la vela de 15 minutos. Y en esa vela de 15 minutos el máximo había sido este, podríamos decir, este de acá. Entonces, en esa vela se generó liquidez que se manipuló y además en la vela siguiente volvemos a manipular esos máximos y empezamos a caer. Es ahí cuando yo dije, perfecto, se me dio todo. Todo lo que necesitabas ver se me dio. La S&P a favor de la dirección que yo quiero. Ya habíamos tomado los máximos en el Nasdaq, perdón, en el S&P, en el Nasdaq nos estaba costando. Manipulamos, voy a borrar esto, generamos el FBG, perfecto, y nos vamos hacia la baja. Yo entré, antes de que cierre la vela esa a penitas, en short, con el stop loss acá arriba, pero hubo una cosa quizás que me traicionó
podríamos decir que fue la siguiente. El S&P no logra tomar el máximo, que acá sí logramos tomar. O sea, que acá tenemos una S&T, y acá tenemos una toma de liquidez. Y yo creo que es eso lo que no pude ver para decir, ok, tenemos la primer muestra de debilidad en el Nasdaq, perdón, en el IES, no tengo esto, la primera muestra de debilidad en el S&P y la primera muestra de fuerza en el Nasdaq. Esto estaba haciendo al revés antes. La fuerza estaba en el S&P y la debilidad está en el Nasdaq, al menos hacia la alza. Ahora se invirtió por primera vez. Yo creo que eso es lo que no pude lograr entender, porque el resto estaba perfecto. Es cierto que veníamos de una tendencia alcista, pero se notaba que ya el precio estaba empezando a encontrar rechazos para seguir cayendo. Y el setup se dio perfecto. Este setup es el que opero siempre. Lamentablemente, el precio le cuesta caer, a pesar de tener acá quizás una pequeña change in the state. En verdad no sucede porque en 2 minutos, que es más importante, no logra darse. Y la verdad que lo que yo dije fue perfecto. Ok, acá se va a definir mi trade, si se va a stop loss o se va a take profit. Si logramos mantener este FBG, significa que no fue tan importante esta S&T y que la fuerza sigue siendo más fuerte del lado del IES para comprar que del Nasdaq. Lamentablemente, el precio se fue hacia la alza y me sacó en stop loss, queriendo decir que estaba equivocado. ¿Qué significa que estaba equivocado? Que no logré identificar una sola pequeña cosa, que fue esta SMT con respecto a esta SMT. ¿Por qué no le di tanta importancia? Porque para mí era mucho más importante la SMT que teníamos acá, que es de temporalidades altas, con esta SMT que vemos acá. Ven cómo el precio en esta zona manipula con esta zona y acá no. Pero bueno, quizás no pude identificar bien el SMT de 1 minuto para entenderlo mejor, porque lo que hice bien fue no volver a entrar y perder la cabeza. Algo que me llevó hoy fue que entré con un modelo de entrada que uso siempre y además no perdí la cabeza para volver a entrar y recuperarlo. En un momento casi la pierdo, pero no la perdí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo vi esto y dije, ok, ahora sí, tomamos la liquidez y volvemos a romper estos FBG, no sé si estaban 3 minutos o no. De hecho, como ven, en 2 minutos o en 1 minuto no había nada claro. Había 2 FBGs, entonces eso no cuenta para la estrategia. Entonces dije, no, me tengo que agarrar las manos y no meter un trade. Y menos mal que hice eso porque miren cómo de nuevo vuelve a manipular esta zona. Y es ahí cuando ya quizás hubiese perdido la cabeza. 2 stop loss me hubiesen vuelto casi a 0 en la cuenta y no es lo que queremos. Lo que sí es que solo por esta S&T de acá, del S&P, se hubiese dado un trade bastante bueno, a pesar de que quizás no tuvimos el FBG. Vamos a pasar a hacerlo acá. No tuvimos ese FBG que siempre buscamos. Tuvimos una buena S&T, a ver si es que la vi bien. Tuvimos una buena S&T con estos máximos y estos. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? ¿O estoy diciendo cualquier cosa? Ok, sí. Acá se da otra S&T con respecto a este máximo. Voy a borrar todo y voy a poner este de acá. Este de acá contra este de acá es la S&T que nos podría haber dicho, ok, hay entrada posible en el S&P. Yo igual no operé, no iba a operar más. Además estábamos por entrar en el horario de almuerzo, aunque los últimos 2 días el horario de almuerzo da el movimiento que buscamos, pero bueno, acá había otra entrada para que vean que el modelo sí funciona, simplemente hay veces que por probabilidades puede fallar. Acá teníamos el mismo modelo que estábamos operando y se nos fue a stop loss. Esto era otra entrada, un 1 a 2 y se nos iba a dar, miren, en muy poco tiempo. De hecho, había tanta liquidez en esta zona, como pueden ver, tanta liquidez que no se manipuló,
que tranquilamente era para un 1-3, hasta llegó a ser un 1-5, un 1-6, increíble. Un 1-6.38. No quiere decir que yo lo hubiese operado, pero son los modelos de entrada que yo busco. Y después en algún video los voy a explicar bien para que se entienda. Pero creo que intento explicarlo de la mejor manera para que vean cómo es que yo opero. De todas formas, no me voy triste, como dije, porque hice lo que tenía que hacer y esperé el momento indicado. Y esta vez simplemente no se dio. Aunque fue duro ver cómo después el precio se fue directamente a mi take profit, más o menos. Es lo que estaba proyectando, un 1-2 para pasar ya a fase 2 de la cuenta y poder operar con 2 contratos. Volvemos un poquito para atrás en la cuenta. Estamos en 50.495. Yo me pregunté en un momento, ¿cómo puede ser que yo haya perdido 310 si acá mi riesgo, para que vean, con una unidad era un take profit de 510 y era un stop loss de 255? ¿Cómo puede ser que mi riesgo haya pasado a ser 310? Y eso fue porque, vamos a ver, el stop loss me quedó, no es que me quedó acá. Yo me fijé, investigué y en TradeObate me decía que la operación que yo tuve se cerró en 393.50, que sería acá. Eso es porque no había quizás liquidez, porque se corrieron las órdenes o por el broker o lo que sea. Pero bueno, me terminó quedando un stop loss un poco más alto de lo que yo quería. Por eso es que perdí un poco más de lo que yo hubiese querido perder. Pero bueno, no pasa nada. La cuenta la seguimos teniendo acá. Full transparencia intento hacer. Hoy es el primer día en que tengo una pérdida y me voy muy tranquilo. Muy tranquilo. Así que es algo muy positivo. Y nada, estamos en esto. La cuenta ahora está en 50.495. El drawdown está hasta 48.805, así que todavía tenemos bastante. Es una pérdida, obvio, pero es un 1-2 que recupero y listo. Estos fueron trades que no puse mucho o que simplemente es lo que me daba el mercado porque solo puedo operar con un contrato. Pero nada, son trades que hubiese hecho el doble y perder esto no está tan mal. Así que nada, vamos a seguir con el trade. Mañana veremos si hay una oportunidad más. Si no, cerramos la semana y nos queda casi toda la próxima, hasta el jueves, para cerrar el mes y ver cómo quedamos. Eso es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.